Oigan, ¿ustedes pueden creer esto? En menos de 3 horas, durante el fin de semana y en pleno Puente de Reyes en Colombia, la justicia operó de manera eficaz y rápida a favor del excongresista Arturo Char, quien hace parte de uno de los partidos más corruptos que tiene Colombia, Cambio Radical, y por supuesto quien hace parte del Clan Char, esa familia poderosa que opera en la ciudad de Barranquilla y en todo el departamento del Atlántico y bueno, sobre todo en la zona norte del país. Recordemos que Char estaba preso por el presunto delito de fraude electoral con todo este tema de la ex senadora Aida Merlano y de la compra de votos que garantizaron curules en la Cámara de Representantes y en el Senado de la República hace algunos años. Como ustedes seguramente ya saben, Arturo Char quedó libre este 8 de enero del año 2024, lunes festivo. ¡Qué casualidad! Pero antes de pasar a conocer qué es lo que han revelado medios de comunicación independientes y destacados periodistas, quiero que por favor le presten muchísima atención a esta señora, la magistrada de la Corte Suprema de Justicia, Cristina Lombana, bastante cercana al uribismo y quien fue militar durante la seguridad democrática de Álvaro Uribe Vélez. Ella es magistrada de la Corte hoy y fue una de las mayores defensoras de Arturo Char y él continúa haciéndolo en la Corte. Ya van a ver por qué. Entonces grabémonos ese nombre, Cristina Lombana, quien aquí se ve pues bastante contenta recibiendo una condecoración, un premio, una medallita, bueno, en fin, por parte del señor Publio Hernán Mejía, que por si ustedes no lo conocen, está preso a solicitud de la Jurisdicción Especial para la Paz de la JEP por su responsabilidad en falsos positivos. Pero no nos desviemos del tema, grabémonos el nombre de Cristina Lombana. Incluso por acá la senadora del Pacto Histórico, Piedad Córdoba, nos da una breve reseña o la hoja de vida de Cristina Lombana. Está muy bueno el trino. ¿Quién es Cristina Lombana? Fue militar durante los gobiernos de Uribe de la Seguridad Democrática. Es ex empleada del abogado de Uribe. Sí, es ex empleada de Jaime Granados, este abogado que siempre le apaga el incendio al Matarife en sus procesos judiciales. ¿Cómo? Está casada, según Piedad Córdoba, con un militar implicado en falsos positivos, asesinato y tortura, a quien además defendió. Y Calladita iba dizque a juzgar a Uribe. Recordemos que este apodo de Calladita o el calificativo fue puesto por Daniel Coronel en una de sus columnas de opinión. Estaría involucrada en manejos presuntamente irregulares de la investigación de las chuzadas del ejército. Investigaba a Petro para condenarlo y hoy hace parte de la jugadita para poner en libertad a Arturo Char. Esto es lo que escribe Piedad Córdoba y está confirmada la información. Ahora bien, por acá el destacado periodista Gonzalo Guillén escribe a través de su cuenta de X, junto con una fotografía de la magistrada, la cara, la toga y las mechas del crimen organizado. Ustedes ya saben cómo es Gonzalo Guillén y la manera que escribe y se refiere a esta gente nefasta. Hay que decirlo así. Por acá empezamos con las revelaciones de Cristina Lombana. Vamos a leer esto. Pillen pues, como el caso de Arturo Char no pasó al despacho en la Corte Suprema de la uribista Cristina Lombana como ella quería, diseñaron una estrategia del habeas corpus que presentó ayer su abogado Iván Cancino y en menos de media hora por reparto, su caso llegó al despacho del juez encargado Carlos Humberto Coy Domínguez, que lo sacó de prisión. Este juez también es importante en este proceso, o bueno, en lo que pasó en las últimas horas. Este juez solo iba a estar en este juzgado hasta pasado mañana cuando regresara el titular y juez de carrera Jairo de Jesús Ramos Lago. Asqueroso. Es decir, el juez que le dio la libertad, que le otorgó la libertad a Arturo Char, estaba ahí como un juez sustituto, sí, no era permanente, estaba haciendo como, por decirlo así, un reemplazo. Entonces, pues nada, este señor sale, precisamente este juez, Carlos Humberto Coy Domínguez, sale este miércoles 10 de enero de ese cargo, pero dejó hecha la tarea de dejar en libertad a Arturo Char. Vean lo que revela Noticias 1.
Por orden alfabético, el caso del rico heredero barranquillero debía pasar al despacho de Cristina Lombana, favorable a los intereses del investigado. En vista del fracaso de los intentos de la tocada de la corte, el último paso de esa estrategia parece haber sido el habeas corpus que presentó ayer el abogado Cancino. En menos de media hora se hizo el reparto y el caso llegó al despacho del juez encargado Carlos Humberto Coy Domínguez, quien finalmente lo sacó de prisión. Coy Domínguez es un abogado que hasta hace poco fue asesor de la gobernación del Magdalena. Estará en el despacho del juzgado sexto penal de esa ciudad hasta pasado mañana miércoles, cuando regresa el titular del juzgado, Jairo de Jesús Ramos Lago, un togado de carrera. La orden de libertad llegó oportunamente. Oportunamente, dice Noticias 1. Preciso, este señor se va, este juez que está haciendo el reemplazo, o el juez sustituto, se va este miércoles 10 de enero de ese juzgado y pues bueno, como les estaba diciendo, dejó la tarea hecha. Tan raro, ¿no? Y tan rápido. Y vuelvo y digo, en pleno festivo, Puente de Reyes. Pero vaya un ciudadano común y corriente, una mujer que sufre acoso o diferentes ataques por parte de su expareja, en fin, tantos casos, y le dicen sí, tiene que esperar unas semanas, su caso se resolverá en meses, pero este señor, así, en media hora. Es increíble lo que pasa en Colombia. Bueno, Colombia. Acá Gonzalo Guillén también decidió enviar un derecho de petición al juez que dejó en libertad, al juez sustituto que dejó en libertad a Arturo Char, y escribió lo siguiente en su misiva. Señor juez, ruego a usted informarme a la mayor brevedad y con total exactitud y certeza cuántos habeas corpus por vencimiento de términos ha otorgado usted en su condición de juez penal municipal de Santa Marta. En caso de haberlos concedido, deberá darme a conocer cuáles fueron exactamente los argumentos esgrimidos por su despacho en cada caso. Es la solicitud de Gonzalo Guillén, quien seguramente pone a temblar a este juez, que por supuesto nadie conoce, pero que con una de sus decisiones hoy tiene a Arturo Char bailando y celebrando en su casita. Pero bueno, por acá Mamerto 2.0 también amplía mayor información sobre la magistrada uribista Cristina Lombana y dice que la misma que ahora estaría detrás de la liberación del poderoso delincuente Arturo Char habría tratado de forzar a un colombiano residente en Miami para que inventara un falso testimonio en contra de la senadora Piedad Córdoba. Mejor dicho, escuchen ustedes mismos. Noticias 1 conoció una denuncia de una ciudadana residente en Miami que asegura que presenció una presión supuestamente ilegal de la togada lombana a un colombiano con quien hablaba dentro del consulado del país en esa ciudad. La señora Lombana continuó hablando mal en contra de Piedad Córdoba y le dijo a uno de los señores que hablaba con ella que tenía que declarar que había visto cómo la senadora recibía dinero del gobierno venezolano, a lo que uno de ellos repetía que eso no lo iba a decir porque no era cierto y que jamás había visto eso. De acuerdo con el relato de la denunciante, Lombana, muy molesta, habría amenazado a su interlocutor. Entonces va a ser peor para usted. Noticias 1 verificó las fechas del supuesto encuentro de la magistrada con el hombre en Miami y concuerda con uno de sus viajes en comisión de servicios. Esta noche Char está libre y la togada lombana logró su propósito. Logró su propósito. Esa es la conclusión de todo esto. Y pues básicamente la magistrada es presuntamente, y opino yo, una de las artífices de que hoy Arturo Char esté libre y gozando pues de sus privilegios en Barranquilla. Acá también aparece la Procuraduría de Margarita Cabello Blanco, esta señora que es bastante polémica también y nefasta y que realmente estamos esperando también la hora de que abandone su cargo. La Procuraduría se pronunció sobre la libertad de Arturo Char. ¿Qué creen ustedes que dijo la Procuraduría? Que estaba a favor de la decisión del juez de Santa Marta, de que ya se han supuestamente vencido los términos, ¿sí? El tiempo para actuar en el caso de Arturo Char. Miguel Ángel del Río, el abogado, escribe: vergonzosa posición de la Procuraduría. Por lo menos adviertan que la procuradora Margarita Cabello es amigo personal de la familia Char. Justicia de pacotilla. Esto es muy cierto lo que dice Miguel Ángel del Río. Recordemos que incluso esta gente, por acá yo lo tengo seleccionado, pues estuvo involucrado en un tema de corrupción que enredó a la Casa Char y a Margarita Cabello. Cabello, pues la procuradora, hace parte evidentemente del clan Char. Esto todo el mundo lo sabe y hoy, pues bueno, está actuando a favor de Arturo. Eso es de ahí.
Pero bueno, continuemos observando otras reacciones en Twitter. Bueno, en X, porque ahora se llama X, como la de la representante de la Cámara del Pacto Histórico, María Fernanda Carrascal, quien escribe: Arturo Char sale en libertad por una jugadita que deja muy mal parada a la justicia colombiana, no porque haya logrado demostrar su inocencia. Una magistrada evidentemente parcializada, con impedimentos, y una procuradora alcahuete le fueron suficientes. Para mí, este es el resumen de lo que sucedió con Arturo Char este 8 de enero. Una magistrada mangualada, alcahueta, y también una procuradora que está ahí defendiendo los intereses de los Char y de este personaje oscuro. Por acá, Mamertos 2.0. Que llegue a todas partes. Este es el juez corrupto que ordenó la libertad del bandido Arturo Char. Su nombre es Carlos Humberto Coy Domínguez y es el juez sexto municipal de control de garantías de Santa Marta. Y acá, estos delincuentes de cuello blanco tienen arrodillado al Estado colombiano como lo hizo Pablo Escobar en la década de los 80s y principios de los 90. País de mierda. Bueno, en este comienzo del video pues quise hacerlo de la manera más breve, pero evidentemente también les tengo, ya si ustedes quieren abandonar el video acá, pues bien, pero les tengo acá un artículo de la revista Cambio que nos revela bastantes cosas y que pues me permite ampliarles la información. Vamos a leerlo, denme un momento por acá, lo ponemos un poquito más grande y ahí está. Dice lo siguiente: la pelea en la corte por la petición de libertad de Arturo Char. Cuando los magistrados de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema esperaban que su colega Cristina Lombana presentara ponencia para definir si Arturo Char debe ir a juicio o no, la jurista pidió su libertad por vencimiento de términos. Ahora su defensa también pidió la libertad. El pasado 15 de diciembre, la magistrada de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, Cristina Lombana Velázquez, le solicitó a sus colegas que se hiciera una sala extraordinaria respecto del caso de Arturo Char Chaput, expresidente del Congreso detenido por presunta corrupción electoral, cuyo caso quedó en manos luego de que el ponente original del proceso, el magistrado Francisco Farfán, solicitara una licencia para defenderse de alegaciones de supuestas actuaciones indebidas. Ante esa circunstancia, la sala había decidido priorizar los casos de ese despacho y en especial el de Char, quien está detenido desde el 7 de septiembre y allí hay unos términos para definirlo. Por eso, algunos de sus colegas esperaban que Lombana les presentara la ponencia para debatir si Char debe ir a juicio o no, lo que en derecho se llama calificación del mérito del sumario. Pero la magistrada Lombana presentó una ponencia asegurando que este debía quedar en libertad por vencimiento de términos, era lo que les estaba diciendo. La señora magistrada venía defendiendo al excongresista desde hace bastante tiempo. Eso fue el 19 de diciembre pasado, último día de trabajo de la sala. Esa ponencia no alcanzó a tener una mayoría, por lo que se debía sortear a un conjuez para definir el caso en enero. Entre los que están en contra del vencimiento de términos son los magistrados César Reyes, Misael Rodríguez y Marco Antonio Rueda Soto. Su argumento fue que presentaron maniobras de la defensa que impidieron hacer la calificación del sumario a tiempo, generando dilaciones que son imputables a la defensa de Char y no a la Corte, por lo que no se cumplían los requisitos legales ni se habían vencido los términos. Ojo, porque esto va a ser muy importante. La Corte se fue de vacaciones al tiempo con toda la rama judicial y el abogado Iván Cancino, quien no es el abogado titular de Arturo Char, presentó un recurso de habeas corpus para que el ex senador sea liberado. El caso lo tiene el juez sexto de control de garantías de Santa Marta, Carlos Humberto Coy Domínguez, quien le dio 3 horas a la Corte para dar respuesta. Imagínense qué manera tan eficaz, tan rápida de actuar de nuestra justicia colombiana para algunos. Esa respuesta la hizo el magistrado Marco Antonio Rueda Soto, quien está en Bogotá, y contiene básicamente los mismos argumentos con los que la sala ya había negado esa misma petición, pero también antecedentes claves del caso que evidencian una fuerte diferencia de criterios entre varios magistrados y la magistrada Lombana. En ese documento, en Poder de Cambio, el magistrado Rueda señala, por ejemplo, una jugadita del abogado principal de Char, José Luis Barceló, quien reemplazó a Darío Basí como abogado suplente con Raúl Cadena Lozano, amigo cercano del magistrado Héctor Alarcón, situación que lo obligó a declararse impedido. La Corte dijo el año pasado que su amistad era conocida perfectamente por Barceló, pues ambos pertenecían a los mismos despachos en la sala penal, así que eso era realmente una maniobra y negó separar del caso a Alarcón. Luego de definir ese impedimento, la Sala de Instrucción por mayoría negó una petición de la defensa de Char para que fuera revocada la medida de aseguramiento que lo tiene preso. Pero días después, tras la salida del magistrado Farfán de la Corte en licencia, Lombana fue designada ponente y tomó una decisión sin consultarle a sus colegas: enviar a Char a una guarnición militar en la costa y sacarlo de la picota. O sea, esta señora era la abogada de Arturo Char, o es la abogada de Arturo Char prácticamente, su abogada defensora.
El magistrado Rueda dijo expresamente que eso era paradójico porque Lombana había ordenado enviar a Char al mismo batallón militar donde por razones de seguridad determinadas por las amenazas recibidas se encuentra detenida Aida Merlano, testigo de cargo en la actuación seguida contra aquel. Y dijo expresamente que varios magistrados esperaban que en esa última sala del año se presentara el documento para debatir la situación de Char. ¿Se vencieron los términos? Es la gran pregunta de muchos colombianos. A Arturo Char se le imputan los delitos de concierto para delinquir y corrupción al sufragante agravados. Está detenido desde el 7 de septiembre pasado y lo que se debate es si ya pasaron los 120 días calendario que por ley tiene la Corte para definir si acusa o no a Char. Según el magistrado Rueda, desde la detención hasta el 15 de diciembre de 2023, cuando la magistrada Lombana de oficio pidió excarcelar a Char, habían pasado 100 días de privación física y efectiva, por lo que el plazo no se había vencido. Lo mismo pasa respecto del 19 de diciembre, cuando se negó la petición de Lombana, pues habían pasado entonces 104 días. Ahora bien, la contabilización de esos términos también tiene en cuenta, según la ley, que la Corte no haya podido avanzar y definir el proceso por cuenta de maniobras dilatorias de la defensa o del mismo Char. Para la mayoría de la Corte, en este caso, en concreto, se ha presentado una actividad intensa de la defensa, lo cual es normal y no debe ser objeto de crítica, pero que ha implicado que la sala tenga que resolver múltiples recursos que presentaron los abogados de Char. Ya vamos terminando. Por ejemplo, cuando la sala decretó el cierre de la instrucción, que es el cierre de la etapa de pruebas, el 20 de octubre de 2023, la defensa presentó un recurso de reposición contra esa decisión y luego, un mes después, cuando esa petición estaba en estudio, la retiró. Y luego se presentó la jugadita de la defensa para sumar a un nuevo abogado cercano a un magistrado de la Corte que lo obligara a presentar un impedimento, faltando a la lealtad procesal. Para el magistrado Rueda, como vocero de la mayoría de la sala de instrucción, es claro que los 120 días no se han vencido. Y el tiempo que le llevó a la sala a resolver esos recursos, el último claramente dilatorio, no debe ser tenido en cuenta. Ahora, dijo el magistrado Rueda, aún así se contabiliza ese plazo. Los términos se vencerán el 8 de febrero de este año. En consecuencia, con el comedimiento que me es propio, solicito respetuosamente a su señoría que deniegue el habeas corpus impetrado a favor del ex senador Char. Por su parte, la magistrada Lombana asegura que los términos vencían el 5 de enero de 2024, lo cual fue el mismo argumento usado por la defensa de Char. Ustedes ya observaron todo, ya vieron quiénes están detrás de la libertad del excongresista. Pues nada, nuestra misión es seguir informando y seguir mostrando estas cosas bastante injustas y sucias dentro de la Corte Suprema de Justicia, con gente poderosa como Arturo Char. Bueno, no siendo más, muchísimas gracias por este video, por verlo, por comentar, compartir, suscribirse, en fin, por replicarlo, y nos vemos en una próxima entrega.